Hola a todos, soy Faye de Mandarin Lab y estoy yendo ahora a una farmacia a comprar barbijos y alcohol en gel. Estoy acá en Shanghái, en China, y hace muy pocos días, realmente hace 2 o 3 días que se empezó digamos, este pánico con respecto al coronavirus, porque hasta hace relativamente poco no había oído nada sobre eso. O sea, es como que en realidad los casos ya surgieron de antes, pero recién estos días empezó como el pánico general y nos aconsejaron no salir de casa y todo eso. Y ahora medio como que se están agotando también el tema de las reservas de barbijos. Pero como que cuesta conseguirlo. Además, justo cayó Año Nuevo, por lo que todo lo que sería envíos y todo eso que se hace de las compras online están como medias canceladas. Así que está medio complicado. Me voy a fijar en una farmacia local a ver si conseguimos algo. Se acerca el Año Nuevo chino y es el momento más crítico del año por las grandes masas de trabajadores que vuelven a sus hogares para celebrar en familia o la gente que aprovecha para salir a viajar. Este es el peor momento para un brote de alguna enfermedad contagiosa. La alerta sobre el avance del nuevo coronavirus ha saltado en los medios hace unos pocos días. En solo 2 o 3 días cambió totalmente el panorama y el ambiente de festejo. Se recomienda no salir a la calle de no ser necesario, evitar espacios con concentraciones de gente, evitar viajar en transporte público, usar barbijo y lavarse y desinfectarse las manos. Mientras que en la Organización Mundial de la Salud se debate si supone una urgencia internacional, la ciudad de Wuhan quedó en cuarentena. Las autoridades de Wuhan han frenado el cierre de todos los transportes de la ciudad con el fin de frenar la salida de sus más de 10 millones de habitantes, incluyendo redes de autobús, metro, ferries en el río, trenes y aeropuertos. El nuevo coronavirus es similar a otros surgidos en años anteriores, como el que provoca el síndrome respiratorio agudo grave, conocido como SARS, o el síndrome respiratorio de Medio Oriente, conocido como MERS. Sus síntomas son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y dificultad para respirar. Si bien el primer caso fue detectado el 8 de diciembre del 2019 y en los 22 días que siguieron se han detectado 26 casos similares más, esta noticia no se ha propagado de forma masiva ya que la gran mayoría no estaba al tanto de esto. ¿Cómo surgió? Todos estos primeros casos se han dado en la ciudad de Wuhan y todas las personas infectadas tenían algún tipo de vínculos o habían estado en un mercado de mariscos. Sin embargo, el problema no está en los mariscos, sino en los animales salvajes que se suele comercializar de forma ilegal en este mercado. ¿Cómo se transmite? Es probable que el virus pase de un huésped primario, como un murciélago, a otra especie, por alguna adaptación o mutación. En un principio, la transmisión solo pasaba de animales a humanos, pero las autoridades chinas confirmaron este lunes que puede contagiarse entre personas, ya que cada vez hubo más casos de infectados que no han pasado por el mercado. ¿Es mortal? Hasta el momento ha provocado la muerte de 17 personas, con más de 400 casos registrados. El número se eleva cada día y se estima que son muchos más. El tiempo de incubación del virus puede llegar a ser de 12 días, por lo que aún no se sabe qué puede pasar en estos días. Casos de coronavirus anteriores. Hasta antes de diciembre de 2019 tuvimos también otros casos de coronavirus. El recuerdo más patente en la mente de los chinos fue la epidemia del SARS en el 2003. Genéticamente, el nuevo virus provisoriamente llamado 2019 nCoV es similar en un 80% al que causó el SARS. El SARS se propagó rápidamente en el 2002 y el 2003, causando la muerte de casi 800 personas. Los expertos creen que este nuevo virus es ligeramente más débil que el SARS. ¿Cómo se podría prevenir este tipo de virus en el futuro? Para evitar este tipo de episodios hay que dejar de consumir animales salvajes y dejar de destruir su hábitat. Los coronavirus son zoonóticos, es decir, se transmiten entre animales y personas. El SARS, por ejemplo, se transmitió de jinetas a humanos, infectando a 8.000 personas en 30 países. El síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, se transmitió a partir de camellos dromedarios a humanos, durante el brote de 2012 que se originó en Arabia Saudita y se extendió a 26 países. En el caso del virus de Marburgo, el gran brote surgió por los trabajos ilegales en las minas y su largo tiempo de exposición con los murciélagos de frutas que se creen que son los huéspedes de ese virus. Y este nuevo coronavirus surgido en la ciudad de Wuhan también fue causado por consumir animales salvajes infectados por el virus. Consecuencias. Por ahora no existe ninguna vacuna para la nueva cepa de coronavirus. China cerró y desinfectó el mercado mayorista de marisco de Wuhan y ha puesto a toda la ciudad en cuarentena. Wuhan, el epicentro, ha sido el lugar más afectado. Ya hay algunos casos en otras ciudades importantes, incluyendo Shanghái y Pekín.
Se han detectado casos también en Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y un caso también en Estados Unidos. Por ahora hay un poquito de miedo, no llega a ser como pánico, pero bueno, hay un poquito de miedo, todo el mundo te dicen que tienes que usar mascarilla, evitar salir a las calles. Está complicado por el tema de la ciudad de Wuhan porque siempre tienen como mucha relación comercial y todo eso con Shanghái. Así que la gente tiene más miedo, más que nada, no ahora que es Año Nuevo Chino, pero cuando termine el Año Nuevo Chino y todos vuelvan a sus lugares de trabajo, o sea, porque toda esta gran movida de masas, entre que vuelven a sus hogares y después vuelven a las grandes ciudades a trabajar, ahí es cuando es probable que se contagien o se propague mucho más. Ese es el gran miedo, o sea, esta movida ahora para Año Nuevo y cuando termine Año Nuevo, toda la nueva movida otra vez para volver a las ciudades. No se sabe qué va a pasar, así que veremos. Bueno, acá mi farmacia local dice nada. Muy bien, bueno, ¿qué va a hacer? Por otro lado, todos los pasajes de aviones, trenes y reserva de hospedajes en Wuhan pueden ser cancelados y reembolsados en su totalidad. A pesar de que ya casi es Año Nuevo, se le ha pedido a las fábricas que sigan produciendo mascarillas y productos desinfectantes. Está prohibido aumentar el precio de estos productos en emergencia nacional. Muchos estudiantes y residentes de medicina de la ciudad de Wuhan se han ofrecido para ir a los hospitales a ayudar. Los hospitales en Wuhan ya no dan abasto debido al pánico que hay. La gente va corriendo al hospital en caso de tener fiebre y no se sabe si en realidad corresponde o no al virus. ¿Qué se puede hacer ahora? Protegerse a uno mismo y proteger a la familia. Se recomienda usar barbijos cada vez que se sale a la calle y usar los que son descartables. Y también se recomienda lavarse las manos antes de tocarse las partes de la cara.